Resumen de la primera semana del juego. Vamos a hablar del evento Devil y Blood. Vamos a mencionar algo que no mencioné en las guías anteriores y que se me pasó. Este, Vamos a hablar de la tienda New Server Event. Vamos a hacer un repaso del Fenrir. Y a explicar algo del evento Guild Boss, que es muy importante a la hora de armar nuestro personaje. Y como plus, me han preguntado dónde dejar los secundarios. Hice una guía de dónde dejar los secundarios muy pequeña que dura menos de 1 minuto y medio al final del video. Bien, se me había olvidado mencionar en los secundarios, tanto los secundarios como el principal, usar 2 ATEM por día. De los 3 que nos dan, acá están, estos son los ATEM, nos dan 3 por día. Van a usar 2, yo ya usé mis 2, me queda uno solo. Ese solo lo guardan. ¿Por qué lo van a guardar? Porque la entrada esta que compren con el secundario vale 100 diamantes. Y usar el primer ATEM tanto para el Devil como el primer ATEM del Bloodcaster, acá me quedó el Devil 1 y el Blood 1, nos va a costar al otro día 100 diamantes, o sea, lo mismo que la entrada. O sea, no vamos a gastar ni más ni menos diamantes, vamos a gastar lo mismo. Y nos ahorra mucho tiempo porque lo vamos a curar de forma automática. Al otro día vamos acá y va a aparecer acá. ¿No ven? El primero te va a costar 100 diamantes, lo mismo que cuesta la entrada, y te va a dar la experiencia de forma automática. Va a ser mejor que dejarlo ahí. Si ustedes lo aumentan esto, yo porque solo me quedó uno ayer. Este ya lo reclamé hoy. Va a costar más, se va a caer más caro. Por eso nada más dejen uno para hacer al otro día. De esta forma con los secundarios solamente tienen que dejarlo ahí AFK una vez al día por 2 y ya está. Al principio por 1, después por 2 y se olviden. A cada secundario. Pueden reclamar acá, le dan la experiencia y listo. Eso sería todo. Háganlo también con el principal. Entren por 2 y reclamen al otro día. En este video vamos a hablar de la tienda de New Server que se va a aparecer a los 7 días. Te da una tienda, se desbloquea una tienda nueva por día. Si se están atrasando el nivel y van muy abajo que el resto, estas pociones azules le van a dar experiencia. Te va a ayudar un poco. Eso es opcional si están abajo. Esto que está acá, el Life Crystal, la pelota fucsia o rosa o lo que sea, nos van a dar las opciones de las alas y de las joyas, y no la vamos a conseguir de forma gratuita. Nos dan como premio cuando nos donamos más de $15 y cuando nos damos $30 en el día. Entonces esta de acá sí cómprenla. Ahora, esto es opcional. ¿Por qué es opcional? Porque en la tienda de Guild lo van a poder conseguir 5 por día, van a poder comprar. Y son baratas, está bueno. Pero si quieren aumentar ahora un poco el daño y les hace falta, comprenlo. Esta pelota verde no va a hacer falta, porque caen muchos y las conseguimos con, creo que con huevos, no sé dónde caen, pero se te acumulan muchos al inventario, las conseguís como si nada. No vale la pena. Los niveles de alas también están buenos. Yo lo voy a comprar porque viene con las pociones de experiencia y la verdad que estoy abajo con la experiencia. El Life a 888 yo lo compro, es optativo. Les hagan lo que les parezca. No tengo que. A ver qué más hay por acá. Día 2. Día 2. Nivel de alas está bueno para ponerse a nivel, son 65. Y ven que sale muy caro. Lo pueden conseguir con mutados. Tienen el bufo de mutados. Hay un bufo en el New Server Event que vale $15, que te duplica, te aumenta un 50% la cantidad de bufos mutados que te caen. Si lo pueden comprar, bárbaro. Bienvenido sea, te dura para todo el juego y rinde mucho. La verdad, los que lo tienen súper, siempre tienen que hacerlas al máximo. Y comprando ese bufo de $15 te dan las 3 paquetes de la primera recarga. Si no, bueno, la obligatoria de $1. Si no, el de 15 te incluye la de $1. La de $1 porque te da 20% de experiencia y ya expliqué que si no te quedas atrás y tienes que abandonar el juego.
Ahora vamos a hablar de las misiones del New Server. El New Server acá arriba tiene una barra. Esta barra se va llenando a medida que se vayan completando las misiones de cada día. Estas son las misiones. Cada día se va a desbloquear 2 nuevas misiones y la vamos a tener que ir completando de a poco. No se preocupen que si hacen todas las guías se van a armar, van a sobrar diamantes y van a llegar tranquilamente a la tumba. Y que no se desesperen. El último día cobramos todo. Esto es de fuerza. El último día, las misiones del último día creo que eran de gasto, las misiones del último día. Acá hay un rankings. El primero en completar las misiones, el que más puntos tenga, sale dinero. Y si hay 2 que completaron todas las misiones, el primero que llega a completar todo, puntos máximos, queda primero y se gana esta montura. A nosotros, comprando desde la tienda Guild a 8000 monedas de Guild, vamos a tardar unos cuantos meses, porque la compramos de vez en cuando, cada 2 o 3 días, y necesitamos 100. Así que vamos a tardar aproximadamente entre 200 y 300 días en tener esta montura. Si salís primero te la dan. ¿Quién sale primero en estos eventos? Los que meten muchísima guita para tener muchísimo poder y todos los premios que dan bufos. Así que ni se gasten. Yo casi siempre quedo en estos puestos una sola vez que de tercero. Yo estoy... Oh, me acaban de sacar. Bueno, yo estaba a 10. Así que ni se gasten. En el día 7 se activa otro evento. Que es quién gasta más diamantes. Yo estaba guardando mis diamantes para ese evento. No recuerdo bien cómo era. Yo lo usé el día 6 porque pensé que ese evento... no me acordaba. Hacía mucho que no empezaba de vuelta en un server. Así que... mis diamantes el día 6. Ustedes los pueden usar en el día 1 los diamantes, no hay problema. Siempre y cuando compren bien. Recuerden que lo que importa es esto más que nada. Esto está bueno, esto compré luego porque vamos a entrar a Kalima por 2 y por 1. Recuerden también no abusar de las entradas del Devil y el Blood, los attempt. Entren 2 y 3, entren nada más por 6 cuando haya eventos en los que dé un objeto que ustedes quieren stackear. Hay un evento que es nuevo. Este evento lo agregaron hace poco. Y me están diciendo que no se acumulan estos martillitos. Yo la verdad no lo sé. Voy a guardar uno y si desaparece se los voy a mencionar en el próximo video. Lo único que no tienen que gastar hasta el día 6 son estos road tickets. Porque necesitan 15 este día. Y otros 15 para mañana o pasado. Para desbloquear el Fenix rojo que nos va a dar bufo, aura y muchas estadísticas y muchas cosas a futuro de eventos con las mascotas. Así que... ¿y por qué 15 y no los 30 de una? Que si nosotros vamos a esta pestaña Benefits, y ustedes ven hasta 15 nos dan de la pelotita rosa esta que hablamos, más todos estos diamantes. Entonces nos conviene cobrar 2 veces. Cobraríamos hoy esto y mañana o pasado otra vez cobraríamos esto y nos va a ayudar mucho. Ya una vez que tengamos los 30 metidos en 2 días, lo podemos reclamar. Evento Guild Boss. El evento Guild Boss, cuando finaliza, lo importante del evento Guild Boss, más que los objetos que tira, es la tienda que aparece después. Nos va a dar objetos al mínimo precio, en el reset en el que estemos, al menor costo posible. Esos objetos, para armar nuestro set, van a tener arriba una descripción que dice no tradeable. Y no se pueden subir en el mercado que está acá, que no se puede tradear, que no se puede vender en esta tienda. Y lo que ustedes van a utilizarlo para agregar opciones, no lo utilicen como base. Si ustedes utilizan el objeto como base, es decir, van acá y imagínense que este es un objeto no tradeable, que acá en vez de tradeable dice no tradeable, en este lugar va a decir no tradeable. Y ustedes lo ponen primero,
todas las opciones que le metamos después, el objeto no lo vamos a poder mover del secundario. No va a poder llegar al principal. Entonces, presten mucha atención si compran objetos de esa tienda. Úsenlos para que vayan segundos, para que vayan en este slot de acá. Pongan como primer objeto un objeto tradeable, y como secundario hagan de cuenta que este sea no tradeable. Entonces lo que va a pasar es que nos va a agregar las opciones, se va a destruir este objeto y va a quedar sobre un objeto tradeable. Cuando vayan a comprar en la tienda Guild, tengan mucho cuidado a la hora de armarse. Presten atención a la hora de armarse si es tradeable o no el objeto. La tienda Guild, por más que el evento termine, va a durar alrededor, no recuerdo si media hora o una hora, y va a aparecer en esta pestaña, en este botón que dice Guild Action, va a aparecer acá la lista de la tienda de los objetos no tradeables. Van a entrar como una especie de subasta por si alguien quiere reclamarlos. Y si alguno de la guild lo compra, se reparte los diamantes de esa compra entre todos los miembros de la guild. Y lo mismo va a pasar cuando aparezcan objetos acá. Si uno compra estos objetos en la parte del mundo, como acá, nos va a llegar un mensaje acá. No vamos a recibir diamantes, se van a repartir entre todos los usuarios que hay en el mundo. Los diamantes que se recauden ahí. Así que eso vendría a ser todo del evento Guild Boss. Aparece 2 veces, una al mediodía antes del dragón, de la lluvia de dragones, y aparece antes del evento principal, antes del evento dragón mediodía y antes del evento principal de la noche. Otro tema que me han preguntado con el tema de los secundarios, ¿dónde los dejo? Que es ir al Road y van a Kill Now. Ahora hay 2 posibilidades: que dejemos este bicho acá y nos podamos ir, o que este bicho nos mate. Si este bicho nos mata, lo que vamos a hacer es ir a Autoplay, acá arriba, y en la zona roja es lo que no es recomendable para nuestro poder. Posiblemente nos mate o posiblemente no este de acá. Y estos ya seguro sí nos van a matar el personaje y no los vamos a poder dejar farmeando. Entonces siempre vayan probando, déjenlo acá o acá. Si mueren, vayan bajando hasta la zona blanca, hasta el que está en blanco. El que está en blanco es lo recomendable en base al poder de tu personaje. Y acá lo dejan el secundario. Esta segunda opción es solamente si nos matan en el Road. En el bicho más débil del Road. Si no los mata, déjenlo ahí, se van. Al otro día reclaman los juegos y cobran el Road. Los secundarios es importante que tengan poder y no se queden tampoco que no saque tiempo. Así que de esta forma van a ir ganando poder. Yo les voy a dar al Fenrir el secundario, así que no voy a usar los Road Tickets hasta que no tenga una cantidad necesaria, alrededor de $28 en Road Ticket. Los secundarios míos están lejos, así que todavía no voy a sacar el Fenrir con los secundarios. Recuerden que el Fenrir, una vez usado el primer $1 o el primer Road Ticket, se activa y tiene 3 días para juntar los $28 que pide el evento. En Road Tickets o con dinero real. Con los secundarios no gasten dinero real yendo a jugar.